ADICAE, la Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, insiste en la defensa de los derechos de los consumidores en este contexto de creciente vulnerabilidad. Hablamos de ello con Manuel Pardos, presidente de ADICAE. Muy buenos días, bienvenido a Castilla-La Mancha Despierta. Buenos días. Señor Pardos, desde ADICAE abogan por regular el concepto de consumidor vulnerable. ¿Cuáles son las mayores amenazas que tenemos ahora mismo? Sí, el informe del Banco de España, del Instituto Nacional de Estadística sobre la renta de los hogares y el ahorro, efectivamente da unas cifras llamativas y por otro lado paradójicas, porque de un lado tenemos el ahorro de las familias en máximos desde 1999, es decir, desde hace más de 20 años, Eso quiere decir que en España hay algunos tipos de familia que ahorran, a la vez que las estadísticas nos dan una proporción también muy elevada en muchos años de familias que no llegan a final de mes, familias que tienen que recurrir a los comedores sociales o a otros medios, familias que tienen que recurrir a un endeudamiento peligroso, como sería aquellas personas que de pronto no pueden pagar el gas o no pueden pagar algún bien esencial, algún pago, porque no tienen no solamente no tienen ahorro, sino que tienen problemas de endeudamiento, problemas de un crédito peligroso, como diremos. Es decir, una gran paradoja. En España las rentas han propiciado una desigualdad que venía ya de la anterior crisis, pero que se ha acentuado, se ha agravado muchísimo con la pandemia y todas las consecuencias que ha llevado sobre el empleo. Señor Pardos, ¿y qué previsiones manejan sobre la duración de esta crisis económica? Bueno, ahí los expertos no acaban de ponerse de acuerdo, incluso se declaran ignorantes en que no pueden propiamente asegurarlo, y hay quien ha llegado a decir que algunas de las consecuencias serán para 10 años. Naturalmente no hay que alarmar en este sentido de que no va a durar 10 años, ni mucho menos, y esperemos que en este año haya un pequeño cambio importante de las rentas de las familias, recuperación del empleo, en fin, toda una serie de circunstancias. Pero no obstante, hay que decir que hay que cortar, digamos, el problema de desigualdad que destacan todos los instituciones, todos los expertos, que peligrosamente deja a España en un plano de bajísimo consumo. Quizá este ahorro tan llamativo en todo a partir de, como decíamos, de 1999 se debe a la bajada del consumo. El confinamiento efectivamente ha reducido el consumo también a niveles bajísimos. Algunos se preguntarán cómo se resuelve esta situación. Pues con toda una serie de medidas que permitan a la gente vivir dignamente, que permitan, y ahí hay que pedir a la banca y a los servicios financieros que no abusen de ese pequeño crédito, de ese crédito rápido, el llamado crédito revolving de las tarjetas, tan desconocido por la mayoría de los consumidores que no ven unas consecuencias peligrosas. Claro. Se da la paradoja de que, hablando de todo ese ahorro familiar, muchas familias no pueden hacer frente a gastos imprevistos. Efectivamente, ahí esto decía yo, y recurren a esos créditos de 100 euros, de 300 o de 800, ese tipo de crédito rápido, pequeño, que parece que puede ser pagado y sin embargo se equivocan, o que da unas facilidades como las llamadas tarjetas revolving, y ahí hay que avisar de que
no son chiringuitos, es la gran banca la que tiene muchos miles de millones de euros en créditos de estos pequeños que atrapan a las personas porque van renovando ese crédito cada vez con mayor peso para las familias. En el momento que se produce algún impago mensual, ya se está entrando en una espiral que las familias no pueden, cada vez menos, y que pueden acabar incluso en algunos casos, en el embargo de cualquier bien que te hayan localizado. Es decir, nosotros decimos eso es un abuso de crédito, eso es una nueva posición mala de la banca, precisamente, que hace gala de actividad social, de ayuda a las familias, de economía sostenible, de querer colaborar, pero querer colaborar haciendo ese negocio tan abusivo como es las tarjetas revolving, creemos que no es solución. Por parte de las autoridades, el Banco de España, CNMV, tendrían que vigilar que no se dé este tipo de crédito que conduce al endeudamiento, a un endeudamiento peligroso que está llevando a muchas familias a situaciones todavía peores de lo que la pandemia está dejando, como decíamos, por lo menos a un tercio de la población en materia de rentas. ¿Y qué proponen desde ADICAI ante situaciones como los desahucios? Efectivamente, el desahucio es la última calamidad que le puede ocurrir a las familias con el crédito. Y atención, decimos en estos momentos a esos dos instrumentos que he nombrado: tarjeta revolving, créditos rápidos aparentemente fáciles. Tenía que haber una solución. Tiene que haber una solución mejor que las soluciones coyunturales que se han aportado hoy, que no había más remedio. Y no vamos a decir que es malo que durante un año hayamos tenido, parados esos escandalosos desahucios, y digo escandalosos porque parece mentira que en España haya sucedido lo que no ha sucedido en toda Europa ya desde la anterior crisis. Y todavía sigamos sin dar una buena resolución al crédito hipotecario. Una segunda oportunidad que se ha dado a todos los sectores, a la gran empresa, hasta a los autónomos en algún sentido. Bueno, a los autónomos quizá no, pero sí a la pequeña empresa y mediana se le ha dado la segunda oportunidad posible mediante el sistema concursal, es decir, a todos menos a los consumidores, y yo diría, y en este caso, a los consumidores más vulnerables, es decir, aquellos que, como decíamos, no tienen nada de ahorro, tienen que recurrir al crédito o tenían el pago de sus hipotecas, un pago que carga mucho a las familias en numerosas ocasiones, y que además finalmente acaban en el impago, en la quiebra, sin solución ninguna más que estas soluciones coyunturales. Queremos que haya una solución de segunda oportunidad para los consumidores que haga lo que quiere la banca, que confiemos en el crédito, que confiemos en el mercado hipotecario, pero claro, para eso España tiene que cambiar muchísimo las normas, que en este punto ni siquiera la han cambiado la nueva ley hipotecaria. Manuel Pardos, presidente de ADICAI, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Un placer hablar con usted. Muy buenos días. Buenos días.